Bueno, gente linda, buen día, buen día, buen día. Estamos arrancando la mañana y bueno, nos estamos comunicando vía Skype con Sari Méndez en Aguascalientes, México. Hola, Sari, buen día. Hola Rubén, muy buen día. Un gusto estar otra vez con ustedes, contigo en tu estudio. Gracias. La verdad que un placer, como siempre, poder tenerte acá. Y bueno, andamos ya directo con México, ayer con Jaime Maussan, la verdad que una personalidad se me fue. No, aquí estoy, perdón. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está. Se me había sido. Una personalidad con, bueno, el conocimiento y la trayectoria de Jaime Maussan. Hoy poder tenerte acá a ti con, bueno, también todos tus conocimientos, tus opiniones. Y bueno, había leído un artículo, te arranco con esto que me quedó ahí. ¿Qué pasa con el volcán Popocatépetl? Estaban diciendo que por ahí habría una posibilidad de una explosión, que había como un plan de evacuación. ¿Es así o son todo fake news? Bueno, el volcán Popocatépetl ha acumulado energía desde hace muchísimos años. Tú sabes que hubo una fuerte explosión hace unos 12 años más o menos, un poquito más. Y desde entonces entró en una fase de actividad que se ha ido acumulando. La amenaza de explosión es permanente. El semáforo del volcán se mantiene siempre en amarillo fase 2, que es las personas alerta. Ahora se han montado más cámaras de vigilancia alrededor del volcán de parte de Senapred, no son solo las de Tercer Milenio, que se instalan primero con el objetivo de dar un apoyo de vigilancia desde el lado del Estado de México al volcán hacia Senapred y hacia la población de los lugares cercanos, sino además, pues tú sabes, la observación de fenómenos anómalos allí. Y el mismo Senapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastre, que coordina la Universidad Nacional Autónoma de México y Protección Civil, instalaron ya otras cámaras que transmiten continuamente las 24 horas del día la actividad del volcán. A veces surgen alertas de prevención, puesto que empieza a haber muchas explosiones continuas. Si las hay, se mantiene un tanto controlada la energía del volcán. La alerta se lanza a las personas para que en caso de que cambie el semáforo, empiecen a movilizarse. Aquí en México se adoptó las medidas de anticiparse a los acontecimientos que se pueden monitorear desde ya hace algunos años, y esto ha evitado muchos desastres en tanto que tienen a la población preparada para salir. No, aquí no ha saltado ninguna noticia de que se vaya a evacuar. Hay que tener cuidado. Estamos rodeados de fake news. No sé cuál es Claro. la intención, pero en caso de que haya algo, yo te aseguro que lo voy a publicar inmediatamente en mi muro, porque nosotros tenemos amigos que a su vez hacen cadena de aviso para que llegue a las personas cerca del volcán. Habemos, yo creo que muchísimos vigilantes
del Popocatépetl, que nos hemos hecho llamar vigilantes volcánicos. Así nos nombró Carlos Clemente y pues ya adoptamos el nombre, ¿no? Entonces, todo el día, las 24 horas, no solo son las cámaras de seguridad, sino también hay personas que las 24 horas del día están mirando a los volcanes. Si tú entras a las transmisiones en vivo, vas a ver que incluso el chat siempre está activo. Perdón. Sari, ¿hay mucha gente viviendo cerca del volcán o en la zona de riesgo? Pues hay poblaciones que están relativamente cerca, que están cerca de las faldas del volcán. Y sí, dependiendo de la dirección del viento, si hay, por ejemplo, explosiones, que sí las hay, de piroclásticas y todo esto que avientan ceniza y tal, el viento va a llevarlas a esas poblaciones. Incluso estas cenizas llegan hasta la Ciudad de México. Es un tema de contaminación en la Ciudad de México. Se monitorean las partículas suspendidas que llegan desde el volcán, la ciudad de Puebla, etcétera, desde a veces el oriente. Entonces, si la explosión es hacia el lado oriente del volcán, sur-oriente, allí sí hay poblaciones cercanas. Hay poblaciones que están a 6 kilómetros del volcán y sí les puede llegar a caer proyectiles del volcán. Sobre todo, no ha habido salida de lava importante. Normalmente la que ha habido, abandona el volcán, pero no es en la cantidad que inunde el valle o lo que sea, ¿no? Pero pues hay que estar alerta. Yo creo que donde tenemos volcanes cercas de poblaciones, cercanos a poblaciones, siempre hay que estar alerta. A veces se dan por extintos, pero dan sorpresas, ¿no? El Iztaccíhuatl hace unos meses hubo unos alpinistas allí, así les llamamos, ¿no? Escaladores, que estaban haciendo campamento en la noche, me parece que fue por el mes de octubre, si mal no recuerdo, y ellos sintieron un tremor, pero en el Iztaccíhuatl, y sintieron que les caía algo en la carpa, que pensaron que era lluvia. Por otra parte, la cámara de monitoreo de Tercer Milenio capta unas como columnas de fuego, como varios fogonazos que salen de un extremo del volcán, de lo que se llaman las rodillas del Iztaccíhuatl, de la mujer dormida, y son captadas por la cámara, se dan a conocer. Y cuando analiza las imágenes en APRED, que no pudo grabar eso, puesto que su cámara está una colocada en lateral y otra está, digamos, estaría en la parte de enfrente, en posición a la cámara de Tercer Milenio, pero orientada hacia la parte opuesta directamente al volcán. La única cámara que graba directamente de frente el volcán es la de Tercer Milenio. Pues dijeron que habían sido unos reflejos de unas antenas de transmisión de telecomunicaciones, de televisión y radio, que tienen siempre encendidas por la noche unas lámparas. Sin embargo, si fuera así, esos efectos lumínicos se estarían viendo siempre, todos los días, puesto que todos los días están las antenas, todos los días está la cámara. Qué curioso esto de la energía que desplegan los rozamientos, se ven en el interior de la Tierra y que se manifiestan como fenómenos, ¿no? Algunos tipo centellas o cosas así, ¿no? Ajá. Sí, como si hubieran sido fuegos fatuos o...
algunos otros que están asociados y que ya tienen comportamientos que parecen inteligentes, ¿no? Exacto. Y te voy a terminar la información rápido de esto. Organizaron una subida al volcán varios días después de que ocurrió esto. Los escaladores que fueron, y fue equipo de Tercer Milenio con cámaras, drones y todo, y encontraron azufre recién expulsado. Ajá. Y en el Iztaccíhuatl, que es un volcán que tiene, creo que ya más de 1000 años, no recuerdo ahorita cuánto, extinto, o sea, se descarta que haya actividad y sin embargo, pues sí se hizo la alerta, ojo, porque ahí está pasando algo. En el volcán Iztaccíhuatl casi nadie lo menciona, es más famoso el Popocatépetl por estar activo, pero son dos volcanes que forman como una pareja, ¿no? Volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl tienen hasta una leyenda. El volcán vigila a la mujer dormida, Popocatépetl cuida a la mujer dormida y Mira. Iztaccíhuatl es la mujer dormida. Y allí hay también eventos inusuales de ovnis grabados increíbles, pero increíbles. Yo tengo grabados algunos que duran hasta 20 minutos donde el objeto llega por la parte sur del volcán, avienta como una especie de rayo a la falda, no tiene estrobos, no tiene luces, nada, más que una esfera, un objeto, digamos, alargado, ovalado, no esférico, que se detiene, avienta la luz de un lado de la falda, luego se dirige hacia el norte, lentamente, de repente se detiene en las cumbres norte del volcán y se queda ahí un rato enorme. Después, este objeto sigue avanzando, desciende por la falda norte, donde se llama Paso de Cortés, y se queda suspendido ahí casi de 15 a 20 minutos. Mira. Disminuye su luz. Como incluso llegas si no tienes el cuidado de seguir el video, llegas a confundirlo con una estrella. Sigues visualizando y no se aleja ni baja, de repente desaparece. Yo quiero que me digan si eso es un helicóptero que estaba vigilando al Iztaccíhuatl. Ese día no había Aparte alpinistas ahí, los tamaños, ¿no? Que son unos tamaños pero el tamaño te lo puedo describir de esa luz fácilmente unos 30 metros. Díganme de un helicóptero que tenga un diámetro de 30 metros y se ande paseando por el volcán y se quede fijo sin variar su altura, pero larguísimo tiempo. Entonces, ese evento nos llamó mucho la atención porque no es usual. Entonces, en el Iztaccíhuatl se han visto objetos que surgen como de una especie de explosión de la nube, bajan hacia la falda del volcán y se han observado de día y de noche. Y hay un lugar del Iztaccíhuatl donde aparentemente pudieran entrar. Ya han ido allí gente de la Guardia de Vigilancia de los Volcanes, ahí es un parque nacional natural. Han ido personas de Tercer Milenio, han ido de otros grupos, de Johanan Díaz Vargas y todo, a investigar esa zona donde parecen introducirse esos objetos y no se ha encontrado nada. Se podría pensar que pudiera haber ahí un portal de entrada.
Sabés que estaba viendo algo que publica un señor de México también, que en este momento no me acuerdo el nombre, de muchísimas esculturas, ¿no? Presuntamente antiguas, donde hay recreaciones, ¿no? De aparatos en forma de disco y donde hay unos seres con los ojos aparentemente hechos en jade, ¿no? Unos ojos oblicuos muy semejantes a los de las momias de Nazca o a los grises, ¿no? Ajá. Y, y una cantidad muy, pero muy importante que en algún momento, aparte con un grado de conservación, que uno a veces suponía decir, lo habrán hecho ahora, pero es tal la calidad y los materiales que yo no sé si serán actuales, me parecen realmente antiguos y me parece que hay una cantidad bastante importante de ese tipo. Bueno, pues déjame contarte, hay varias zonas aquí en México donde están surgiendo ese tipo de objetos, ¿no? Y se han estado estudiando ya desde hace un tiempo atrás. Algunos ya tienen años. Uno de esos grupos está encabezado por el doctor Pablo Enrique García. Pablo Enrique, ay, se me fue su apellido. Eh, y él ha estado estudiando mucho estas piedras, unas que se llaman de hojuelos. Hojuelos está aquí a media hora de donde vivo. Yo puedo salir a la avenida, tomo una combi, les llamamos así. Es un transporte suburbano y llego a Ojuelos en menos de media hora. Allí se ha encontrado que históricamente es un punto de convergencia de aquella migración que se dio, que venía desde lo que es ahora Norteamérica, en ese tiempo pertenecía a México, desde, desde Arizona, Nuevo México, donde se reúnen varias tribus de indígenas y parten de allá a encontrarse con otras tribus hasta formar 7 a encontrarse primero en un lugar que se llama Aztlán. Aztlán es lugar de las 7 cuevas. Se supone que 7 tribus más la de Aztlán, 8, se iban a reunir en esa cueva y de ahí iban a partir siguiendo la señal que el dios Huitzilopochtli les había encomendado seguir, que marcaba el punto donde encontraran un águila parada en un nopal, un cactus, en un islote, devorando una serpiente. Y justamente es Ojuelos, uno de los sitios que se ha puesto como candidato de Aztlán. Hay un cerro que se llama el Cerro del Toro. No sé por qué los cerros del Toro de Argentina y de México y de varios lugares son picos, son enigmáticos y tienen una historia asociada con este tipo. Se supone que ahí hay una cueva, hay narraciones de lugareños que cuentan que sus abuelos decían que allí había una nave escondida, una especie de plato volador. Y cuando se hacen unas excavaciones para hacer el tendido, si mal no recuerdo, de ferrocarril que iba a pasar por ahí hacia la zona minera de mi estado, de Aguascalientes, se encuentran infinidad de estas piezas. Dicen que en baldes se las llevaban los pobladores y solo algunos las conservaron. Se supone que la mayoría fueron vendidas como curiosidades a los mismos trabajadores que eran
norteamericanos, pues ya si había norteamericanos, ya podemos pensar qué pasó con todo eso que se Claro. encontró en ese tiempo, ¿no? Que han quedado piezas de esas, de las auténticas, en manos de, pues, los descendientes de esas personas, ¿no? Es una El cantidad doctor. importante, ¿eh? Sí, 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 es que hay, no, yo te puedo mostrar mi álbum porque Pablo, el doctor Pablo, incluso se puso en contacto conmigo porque tiene otro tema por allí y me dijo que si estaba enterado de las piedras de hojuelos, pues aquí yo creo que en Aguascalientes muchos conocemos el tema. El doctor es el doctor Pablo Enrique García Sánchez, a quien le mando un saludo. Él trató de que le investigaran esas piedras acá en las universidades de México. ¿Te suena la historia? También ya puedes pensar cuál fue la respuesta. Él se lo pidió al Instituto Nacional de Arqueología e Historia, fueron allí y dijeron que no, que el INAH no estudia artesanías y dejaron el tema. Entonces, vinieron japoneses, vinieron rusos, tomaron el caso y se han hecho estudios y esas piedras han sido datadas también en arriba de 8,000 años, las Mirá. auténticas. Con algunas tienen unos piedras que parecerían gemas, que no son piedras preciosas, simplemente son piedras tipo, aparentarían los rubíes, etcétera, que están pegadas con un material desconocido. Tú sabes que para las piedras de Ica también y para las rocas, estas que se han unido para formar las grandes edificaciones megalíticas de Perú, hay la búsqueda de un adhesivo especial que se ha utilizado para ese tema. Entonces, parece ser que este adhesivo también tiene características muy especiales porque es muy difícil de romper, llega a formar parte de la propia piedra. Entonces, hay muchas piezas auténticas, hay manera de que ellos autentiquen esas piedras, también del grupo de investigadores japoneses se han emitido reportes de la autenticidad. Y pues el doctor Pablo, en su andar por esta investigación, pues ha recibido muchísimas comunicaciones de diferentes partes del país. También se han encontrado de este tipo de piedras que podrías decir son copias, no, es que tú las ves y las de hojuelos tienen sus propias características. Las de Michoacán, de un lugar que se llama Páscuaro, Parácuaro, todo eso, son piedras que también tienen dibujadas escenas como diríamos mezcla de cultura como azteca y con figuras alienígenas que también han sido estudiadas, que son auténticas, pero vienen de la zona más centro-oriente del país. También se han encontrado unos hallazgos entre Veracruz y Tabasco, donde hay una cueva que tiene un piso totalmente grabado con estas figuras que coinciden mucho con las de Ojuelos y con las de Michoacán, y donde también los lugareños, los más viejos, los más ancianos, hablan de que sus abuelos o sus padres les hablaron de un avistamiento ovni y que ellos afirman que ese ovni bajó hacia esa montaña y piensan que el ovni entró en esa cueva. El asunto es que el piso está grabado con esas figuras, ¿no?
también se He han visto, encontrado bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán. En Teotihuacán se encontró un pasadizo que va desde la Avenida de los Muertos. Encontraron una especie de entrada subterránea, hacia un subterráneo. La han estudiado. Allí hay estructuras donde se encontraron también varios objetos, unas piedras bastante grandes en forma de plancha de solo jade, piedra verde, que ya se confirmó que es jade. Se encontraron cráneos alargados que por algo desaparecieron de allí, pero que diarios diarios serios de acá de México, no de escándalo. Afirmaron que estuvieron allí, que vieron los cráneos, que no les dejaron sacar fotos por ser un hallazgo arqueológico nuevo que no se puede divulgar, y cuando quisieron ir a investigar otra vez qué pasó con eso, les dijeron que allí no había nada. Las mismas personas que fueron allí, que vieron, periodistas, y reportaron el hallazgo, les dijeron que no había nada allí y que ahora no uno era de interés. por qué Pero al eso, ir ¿no? siguiendo el andador hasta la pirámide de la Luna, encuentran unas figurillas de jade de unos 30 centímetros, con ojos alargados, con 3 dedos colocados como las figuras Dogu, con las manitas sobre el pecho, un poco abajo del pecho. Tú sabes los chakras, ¿no? Yo no, yo los pierdo, pero están sobre el plexo que está bajo el corazón. Tienen 3 dedos en manos y pies, y pues el cráneo alargado. Y hay otras piezas que se han encontrado allí que sí tienen esas figuras. Y también hacia la parte de la zona de mayas se encuentran estas piedras asociadas con personajes que tienen tocados mayas. El asunto es que allí en Teotihuacán se han encontrado muchísimas evidencias de una enorme influencia maya y de un enorme intercambio maya. Pero que suena imposible para esos tiempos por la distancia, por la, por la orografía del país, etcétera. Entonces, cómo los mayas convivían en Teotihuacán, cómo ellos dejaban o comerciaban con piezas, etcétera. Eso es un enigma, pero que sí está reportado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, México está lleno de evidencias de la visita de estos seres. Sí hay auténticas, también hay falsas, también se han hecho muchísimas porque pues son curiosidades artesanales, y tú sabes que una de las industrias más fuertes de México es el turismo, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos sujetos a que personas hagan falsificaciones y entonces se desacredite lo que es auténtico, pero hay personas que están invirtiendo incluso recursos propios para que se hagan estas investigaciones, y yo te puedo decir, yo que estoy en cercana comunicación con ellos, con los rusos sobre todo, con el doctor Pablo, y yo te puedo asegurar que sí son auténticas. Uno va viendo y bueno, la verdad que son hermosas, más allá de si son auténticas o no, las que yo he visto. Y también se ven estas, vi por allí publicadas estas planchas que vos decís de jade, con un brillo y un grabado muy especial que también decís, ¿no? Qué interesante. Los Y trabajos. yo me pregunto a veces cuál es la intención de seguir negando algo que es tan evidente, ¿no? Hay estos cráneos alargados, como nombrabas recién y como ayer hablábamos con Jaime,
están, están diseminados por todo el mundo, en continentes distintos, en latitudes distintas y más o menos de las mismas características, ¿viste? Y seguramente algunos podrán haber deformado para copiar este tipo de cráneo, pero uno va viendo también que la deformación hecha adrede deja marca, no es que toma Yo tuve la oportunidad de tener acceso a un cráneo alargado de acá del sur y realmente no muestra ningún signo de compresión o algo por el estilo que pueda haber llevado. Entonces, ¿por qué no preguntarnos si no ha habido una raza que haya tenido esas características y que haya ocupado gran parte del planeta, ¿no? Porque los vemos por todos lados, los vemos por todos lados, es decir, hay arquitectura, hay iconografía, hay cuerpos, ¿no? Y en algún momento nos vamos a referir a los gigantes también, ¿no? Esa raza de gigantes que Sí. está descrita en un montón de historias de distintas culturas y que también se han encontrado restos y que también fueron cuidadosamente negados, ¿no? Y se han encontrado, según tengo entendido, cráneos de un volumen impresionante, ¿no? Que no pegarían con nada y que nos darían un equivalente a personas de 5 o 6 metros de altura, ¿no? Realmente, incluso hay pisadas que están en la roca que recorren también Internet y recorren el mundo, pisadas que no tienen menos de millones de años, ¿no? Y vos decís, ¿qué pasó? También eso te podría dar un montón de explicaciones a tremendas rocas movidas y tremendas construcciones, ¿no? Porque una persona de 5 metros de altura usando los elementos que podemos usar nosotros, podrían haber movido grandes tonelajes, ¿no? Sí, totalmente cierto. Eh, Hay de escaleras, hecho, para hay escaleras escaleras imposibles y que claro, los arqueólogos tradicionales se ríen y dicen, no, eran terrazas de cultivo. Ajá, eran terrazas de cultivo y cómo subían a cultivar eso si en ese tiempo se supone que la talla más alta del humano promedio era de 1,60. O sea, ya tener 1,70 ya era salirse de las proporciones, ¿no? Recordemos que sí hay también una cronología del desarrollo de talla que se asocia al mejoramiento de la alimentación y vayamos a saber qué otros factores que descartan y que ahora sabemos que influyen, como la cantidad de carbono en la atmósfera, como las fuerzas de gravitación y qué sé yo. Entonces, imagínate unos escalones de ese tipo para personas del Oriente que conservan una talla relativamente más corta que en otros países. O sea, igual acá en Sudamérica y en México, pues se supone que somos los nativos de talla relativamente más corta que los europeos y entonces que expliquen cómo esas personas, pues yo no me veo subiendo un escalón de ese tamaño y hay personas, varones que no son mucho más altos que yo y que me expliquen, que me expliquen era así como Gulliver les ayudó a construir y luego ellos no podían subir. ¿Cómo cultivaban? Es la única pregunta que yo hago. Si eran bueno, ¿y terrazas dónde de está la cultivo tierra? de piedra, además, terrazas de cultivo de piedra, ¿de qué nos quieren decir? O sea, Claro, entendemos cuáles son las terrazas de cultivo que se hacían labradas en el monte, se les ponían hasta piedras para evitar que se, que se destruyeran, para que detuvieran el cultivo, no se les cayera por las laderas,
pero por favor, esas escalinatas de piedra Lo mismo que gigantes. la arqueología, cuando tiene algo que no encaja, te dicen objeto de culto, ¿no? Ah, sí. Objeto de culto. Por ahí era una herramienta, no saben nada qué era, Pues ¿no? imagínate. Objeto de sacrificio. Sí. Eh, Tremendo, tremendo. Uno va viendo que, pero gracias a Dios está haciendo, todo eso está siendo embestido por la evidencia, ¿no? Las evidencias y el sentido común de un montón de gente ya no se come más la pildorita que le vendían, de decir esto es lo otro. La gente ahora piensa, elabora y no se queda con eso, ¿no? Y eso se queda en un ámbito muy pequeño. Hay cosas que son ciertas, que son fundamentadas, pero hay muchísimas cosas que no tienen explicación. Y hay un montón de científicos que no lo parecen, ¿no? Porque lo primero que hacen es negar, ¿no? Y está bien que niegues, pero observalo, estudialo y después decime, fundamentame realmente esto, ¿no? Hay que tener un criterio científico para todo. Y hay científicos que parece que no lo tienen o no lo conocen, ¿no? Es así. Sí, sí. Y además, imagínate cómo esa arqueología y esa historia tienden a asociar al sacrificio de cientos de miles de seres humanos construyendo eso, para que luego vengamos nosotros a verlo, ¿no? Tan bonito que lo hicieron. Ah, y después Entonces es símbolo de que de una enorme crueldad, si cuántos seres humanos se hubieran necesitado para jalar un bloque de esos de 30 metros, que pesan 8,000 toneladas, de los que quedaron ahí tirados sin utilización de los lugares donde se supone que se extraían, para llevarlos hasta los lugares de construcción de Egipto, como llevarlos a Saqqara, etcétera. Entonces, o sea, perdón que me ría, pero es inexplicable. Y yo creo que se lo dices a un niño y el niño te va a decir, pues no, o sea, a menos que flote eso. Sabes que uno empieza a tomar en cuenta toda lo poco que quedó de culturas antiguas a través de distintas escrituras, ¿no? Y aún en el siglo XXI estamos confirmando cosas que nos decían en distintos libros antiguos, ejemplo los Vedas, ¿no? Para nombrar uno de ellos. Conocimientos astronómicos imposibles, ¿no? O imposibles para nuestros parámetros. Esto que estás hablando vos y que también hay un investigador español, Josep Cerneguet, Ah, sí, que cómo no. estudia las piedras de Ica y Piedras bueno, de Ica. y tiene una teoría también con respecto a que están cubiertas de también un De un material cemento. que tiene diversas propiedades y que no sería la misma piedra, ¿no? Como No, que estaría. el hormigón, el hormigón de los antiguos, claro. Sí, sí, y también, por ejemplo, está Jesús Gamarra, que ha descrito que la piedra en sí posiblemente pudiera ser de ese hormigón moldeable, y luego con una capa de vitrificación, porque hay piedras en Perú a las que se les ha caído esa capa, y se ve que la capa de vitrificación tiene unas propiedades y el núcleo de las piedras otras. Entonces, imagínate si ellos ya en aquel tiempo se dominaba esa tecnología. Primera pregunta, ¿de dónde la aprendieron? Segundo, esa técnica de encaje de montón de ángulos con esa perfección, esa perfección para no dejar en algunos casos ningún filo en las esquinas, o bien, por ejemplo, si nos vamos a otros lugares como Pumapunco, esa perfección de Claro. corte de rocas. O sea, hay muchas cosas que no se pueden explicar, independientemente que haya sido
material moldeable que adquirió esta consistencia que perdura durante tantos miles de años con esa perfección. Bueno, Si fue material moldeable, ¿quién hizo el molde, no? Sería exactamente. la pregunta. Precisamente con respecto a las piedras de Ica que, bueno, encontraron haciendo una carretera, ¿no? Y después también las